¿Por qué y cómo luchamos? Nuestro programa. ¿Qué proponemos? De la ampliación y diversificación del trabajo en los temas de interés de la juventud. Los temas de interés para la juventud, que la UJRM ha contribuido a dar una posición revolucionaria, no son encaminados a un sector de la juventud exclusivo, sino que son herramientas para poder influir en la juventud de cualquier sector. Es por ello que debemos tener una orientación táctica general de cada aspecto, donde se exprese cómo concebimos la cultura, la ecología, el trabajo entre la mujer, la lucha antifascista y lo deportivo. Para atender estos trabajos es necesario que existan comisiones en las instancias intermedias que orienten la construcción de comités especializados que se desenvuelvan en ese trabajo y que también contribuyan al proceso de unidad o incluso atraigan a nuestras filas un sinnúmero de colectivos u organizaciones de jóvenes que desde su lógica, ya sea altruista, cultural o reivindicativa, se organizan por un cambio a corto plazo, pero tienden a estar aislados de visiones de fondo y revolucionarias, siendo estas las que realmente asestarán golpes contra el sistema capitalista y abrirán la brecha para resolver las necesidades reales de la población, así como salvaguardar el medio en que ésta se desarrolla. Somos defensores de la educación pública. La juventud se ha destacado por sus luchas en el terreno del movimiento estudiantil. Tal fue el caso de la huelga de 1999 de la UNAM, victoriosa en la defensa de la gratuidad de la educación superior. En los últimos años, la lucha por la democratización de las universidades ha sido una deuda histórica en la UNAM, misma demanda que ha resonado en otras escuelas como la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Chiapas y la propia UNAM. Además de ello, al interior de las universidades se ha gestado un movimiento en contra del acoso sexual y la violencia de género, que por años se ha mantenido impune en las distintas universidades del país, logrando movilizar a las estudiantes bajo esta bandera. Los movimientos de aspirantes rechazados han prevalecido, dando pelea además de la exclusión, a la privatización de la educación media y media superior en estados como Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán y en Chiapas dentro del normalismo. La lucha del movimiento normalista continúa vigente ante la amenaza de desaparecerlas con el recorte al presupuesto, la reducción de matrículas e imposiciones. Las y los estudiantes se han mantenido activos entre paros, marchas y firmes al avance de la política del silencio, persecución y represión del Estado. Muestra de ello han sido las normales rurales agremiadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México por la defensa del normalismo. Es importante destacar, además, la victoria popular alcanzada por las y los estudiantes, el magisterio, organizaciones y los diferentes sectores populares que respaldaron la lucha por la reapertura de la normal del Meje en Hidalgo, que hoy se ha materializado por la organización y lucha en las calles. Las marchas del 2 de octubre han sido una muestra en los últimos años de que la movilización no es solo conmemorativa, sino que tiene un contenido político, que dio como resultado el que se gestaran otros procesos de lucha. Al mismo tiempo, las movilizaciones de los días 26, que ocurren mes con mes, se han convertido en un eco de exigencia de verdad y justicia por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A pesar del dinamismo político de los estudiantes, las luchas y formas organizativas se han caracterizado por conservar rasgos marcados de sectarismo y espontaneidad. Por un lado, la acumulación de fuerzas juveniles estudiantiles se ha visto limitada porque éstas no se han podido dotar de una forma orgánica que permita la unidad de los jóvenes y estudiantes en la lucha. Es decir, los procesos de unidad y coordinación de las acciones se mantienen limitados. Esto sin duda impide que las masas de este sector que se encuentran desorganizadas encuentren un referente confiable de lucha, movilización y defensa de sus intereses. Asumimos como tareas fundamentales la construcción de la Organización Nacional Estudiantil. En América Latina como en el mundo, la Organización Nacional Estudiantil de carácter gremial es un hecho. Exceptuando a México, todos los países cuentan con una representación que vela por el cumplimiento de las necesidades más sentidas de los estudiantes. Es el espacio permanente y democrático que funge como interlocución con el Estado para las demandas económicas o políticas.
contando con instancias de representación en cada espacio académico, división y regulación del trabajo. Estos espacios permiten la unidad de luchas y movilizaciones, es decir, unifican en una voz diferentes perspectivas en la defensa de la educación pública, un referente serio para enfrentar las medidas del régimen. Consideramos que es una necesidad avanzar en democratizar los espacios y centros de estudio, porque los órganos de dirección y gobierno en las escuelas sean los consejos generales de representantes y las asambleas generales con carácter soviético, es decir, con voceros o representantes elegidos por la base estudiantil, que pueden ser removidos del cargo toda vez que no velen por las demandas de las bases. Los consejos generales y/o asambleas generales serán los máximos órganos democráticos con características ejecutivas y resolutivas, que busquen ejercer el poder para las decisiones más importantes. El Frente en Defensa de la Educación Pública. La privatización de la educación avanza. Es necesario que los principales actores y sectores directamente involucrados en el terreno educativo, como lo son el magisterio, estudiantes, padres de familia y académicos, nos unifiquemos en un programa de lucha y acciones para defender la educación, construir un nuevo modelo educativo y garantizar con movilización el sostenimiento de los centros de estudio mediante el incremento al subsidio estatal y federal. En cuanto a las demandas, luchamos por Educación científica, crítica, laica, intercultural y al servicio del pueblo. Educación gratuita a todos los niveles. Libre ingreso a la universidad. Aumento del presupuesto destinado a la educación pública. Becas a hijos e hijas de obreros, campesinos y sectores populares. Ampliación de casas del estudiante y comedores gratuitos. Ampliación de la infraestructura en escuelas públicas. Defensa del normalismo rural. La construcción de la Organización Nacional Estudiantil. Juventud Trabajadora. Con tus manos construyes el futuro. En lo organizativo. En el marco de la crisis general del capitalismo mundial, se desarrolla una ofensiva generalizada de la burguesía contra la clase obrera y los trabajadores. De allí que se priven de las victorias de la clase obrera internacional a la juventud proletaria por medio de reformas. Esto se expresa en despidos masivos, topes salariales, intervención descarada en los sindicatos para golpearlos y prohibición de crear estos donde no los hay, sindicatos blancos y de protección. Además de la ofensiva contra todo tipo de contrato colectivo, precarización del trabajo, contratos basura para que los trabajadores no adquieran ningún derecho individual y colectivo. En el caso de la juventud proletaria, medidas como el contrato del primer empleo y el outsourcing, o subcontratación donde los trabajadores no son empleados pagados de la empresa, que de hecho presta el servicio, sin capacidad de generar antigüedad, una plaza o derechos laborales. Dichas medidas golpean directamente a la juventud, orillándole a vender su fuerza de trabajo a las empresas. La mayoría franquicias de monopolios transnacionales que utilizan la subcontratación exclusivamente de jóvenes a cambio de salarios miserables por horas exhaustivas de trabajo. Normalmente se emplea a los trabajadores con contrato de obra, a pesar de que la tarea realizada suele ser continua. Dada la precariedad total producida y el abuso que se suele dar de esta figura contractual, a veces incluso para realizar despidos arbitrarios, es normal la huida de los trabajadores si encuentran un empleo de mayor calidad. A esto hay que sumar la precarización de las y los jóvenes que se emplean en las plataformas de las aplicaciones como Uber Eats, Didi, Rappi, entre otras que carecen de derechos laborales o prestaciones, y se encuentran expuestos a sufrir accidentes sin contar con el respaldo de las empresas de las aplicaciones. Conseguir derechos laborales en las empresas que explotan la mano de obra juvenil será nuestro eje de lucha, y de esa manera deberemos influir en la juventud, sin descartar que por la diversidad de planteamientos y herramientas que tiene la UJRM podemos influir en jóvenes proletarios de otras maneras. Para avanzar en esta meta, debemos tener una mayor planificación y control en las formas del trabajo a desarrollar, desde la prensa hasta el crecimiento de la UJRM. Además de la tarea concreta de crecer el ejército consciente de la juventud en la lucha y organización por la revolución proletaria, es necesaria la creación de una comisión que atienda y oriente este tipo de trabajo, además de brindar más elementos de análisis.
Algunas de nuestras demandas son acceso al empleo sin experiencia condicionada, garantizar el acceso a la seguridad social, servicios de sanidad pública, vacaciones, aguinaldo y jubilación para la juventud, incluida aquella que se emplea en los trabajos de aplicaciones. Garantizar los derechos fundamentales a la sindicalización, contrato colectivo de trabajo y huelga. Respeto a la jornada laboral de 8 horas. Inserción laboral inmediata a egresados de centros educativos. nos organizamos en los barrios, colonias, pueblos, municipios. Las contradicciones inherentes al capitalismo, combinado con el crecimiento de las ciudades, han provocado la concentración de numerosos asentamientos irregulares en la periferia de los centros urbanos, donde se centraliza y reproduce el dinero y la mano de obra de miles y millones de trabajadores empleados y desempleados. Grandes cantidades de familias pobres salen del campo en busca de empleo para mejorar sus condiciones de vida, dando lugar a numerosas colonias con viviendas hechas de cualquier material, sin servicios públicos y a veces en condiciones de miseria extrema. De esas familias sale un ejército de trabajadores de reserva que serán sometidos a las peores condiciones de trabajo por un raquítico salario, siendo una constante el emplearse como trabajadores domésticos o como vendedores ambulantes ante la falta de mejores opciones de empleo. Todo el tiempo la burguesía hace referencia a que va a planificar el desarrollo urbano y que esto va a resolver los problemas de las ciudades. Sin embargo, sus intereses son ajenos a los de las familias pobres que migran y sus necesidades, como la vivienda, el trabajo, centros de salud o escuelas. Su planificación solo se preocupa de que los poderosos tengan sitios privilegiados para sus casas y servicios, que el dinero y las mercancías circulen fácilmente en ellas. Por eso afirmamos que la única forma de garantizar que todos los habitantes de la ciudad vivamos dignamente requiere que los mismos trabajadores sean el gobierno y el poder, que planifiquen el desarrollo de las ciudades de acuerdo a los intereses del pueblo y no del capital. En las colonias, los barrios y delegaciones es donde la juventud de origen proletario se desenvuelve y convive a pesar de que algunos sean estudiantes, trabajadores, desempleados. ¿Qué le proponemos a la juventud en sus colonias, barrios? Como en todos lugares, la juventud se ve influenciada por los vicios del sistema que la mantienen enajenada, como la delincuencia y la drogadicción. Este medio que los rodea cotidianamente determina gran parte de su forma de pensar, y si no encuentran otras alternativas para orientar su vida, pasan a ser otro eslabón en el sistema. La lucha reivindicativa de la juventud puede tener varias vertientes, como la ofensiva contra la criminalización de la juventud, el combate a la delincuencia o la creación de espacios deportivos. Un logro importante, aún por desarrollar, es la búsqueda y creación de espacios donde la juventud se encuentra identificada, como bibliotecas, talleres, centros de actividades artísticas y culturales, espacios deportivos, cines populares para realizar proyecciones, talleres de serigrafía stencil y graffiti, entre otros. Es de suma importancia que nos acerquemos también a los trabajadores y al pueblo en general. Donde ya existan estos espacios, debemos hacerlos nuestros y darles un contenido organizativo y proletario. Sobre el trabajo artístico-cultural. En lo organizativo. Con la necesidad de plasmar su realidad, el hombre creó diversas formas expresivas y desarrolló diversas técnicas que le permitieran dar a conocer o representar sus estados de ánimo o percepciones del mundo a través de un objeto estético. Estas se hacen presentes desde la época del comunismo primitivo y han servido como representación ideológica de los diversos sectores de clases existentes en cada etapa de la humanidad, sirviendo así como mensajeros de una postura sobre cualquier aspecto de la vida. El acceso a la cultura en el sistema capitalista es reservado a los sectores sociales que puedan pagarlo, haciendo de esta una mercancía más, provocando en el arte una decadencia creativa, elitizando cada vez más este sector y alejándolo de las masas populares. Como respuesta, la UJRM debe de ser capaz de acercarse a los jóvenes con inquietudes artísticas, con el fin de organizarlos y proporcionarles las bases prácticas e ideológicas que logren destapar la realidad del sistema capitalista y la hostilidad que genera también al arte.
A estos jóvenes, y cualquier persona organizada, se les antepone la lucha revolucionaria por un cambio revolucionario, asumiendo así la responsabilidad de la creación de un arte revolucionario, comprometido con la lucha de clases, tomándolo como un arma ideológica y política. En este terreno cultural debemos ser audaces. Necesitamos que la rebeldía de la juventud sea canalizada hacia la difusión de la lucha revolucionaria, mediante las expresiones artísticas para que sean una herramienta para concientizar a la clase trabajadora del campo y la ciudad. Obreros, campesinos, estudiantes, maestros, etc. La UJRM lucha por Espacios culturales populares, como talleres, eventos, festivales, teatros, para la transformación social, mediante el impulso de la labor colectiva de artistas, buscando la unidad de colectivos en la apropiación de foros culturales populares. Libre difusión del arte y cultura obrera, indígena, popular, progresista, que, mediante la danza, pintura, la escultura, el teatro, el cine, la literatura y la música, expresen las aspiraciones de emancipación de la clase obrera y el pueblo. Reconocimiento y difusión a la creación juvenil. Generar, defender y ampliar espacios para la juventud de carácter político, artístico y cultural. Luchamos por la generación, defensa y ampliación de espacios para la juventud de carácter político, artístico y cultural, con un contenido proletario y popular. ciencia y tecnología. En la actualidad, debido al desarrollo de la ciencia y tecnología de las comunicaciones, una persona perfecciona o inclusive revoluciona el trabajo de centenares y miles de seres, y por lo mismo las innovaciones ahora son muy numerosas y trascendentes. Es interesante recordar aquí cómo se desarrolló el sistema Linux en la informática. Windows es un sistema informático de carácter monopólico, aparentemente obra de su propietario, el multimillonario, Bill Gates, pero en realidad es el resultado del trabajo, la creación y el ingenio de miles de ingenieros y matemáticos que trabajan de manera asalariada, de la compra y el robo de las innovaciones. En oposición a ese monopolio, un grupo de estudiantes se propuso crear una alternativa y empezar a diseñar Linux. Ese grupo se multiplicó a través de la cibernética y pronto fueron miles de voluntarios los que construyeron un aporte social gratuito. Nos organizamos por Acceso gratuito a los avances tecnológicos y descubrimientos científicos. Mayor presupuesto para vincular estos avances con las necesidades de la población. Internet libre para toda la población. Plataformas gratuitas de bibliotecas, investigaciones, etc. sobre el trabajo en la juventud rural e indígena. Una de las características de la juventud provenientes de este sector es la falta de recursos económicos que le obliga a migrar, a trabajar o estudiar y trabajar. Nuestra política tiene también que estar atenta a la lucha reivindicativa por proyectos productivos, que aglutinen a la juventud y con nuestra influencia se sumen a la lucha revolucionaria por mejores condiciones de vida. Para esto es necesario una política de gestión orientada desde nuestro Comité Central, que tenga elementos en este sentido y que esté estrechamente ligada a la Comisión del Frente Popular Revolucionario. Se contempla el respeto y la expansión de radios comunitarias y medios de comunicación del pueblo, que permita el desarrollo de las culturas de los pueblos y naciones indígenas. El respeto a la expresión y desarrollo de la cultura de los pueblos y las naciones originales. Por la vinculación de la enseñanza con el contexto particular de las comunidades rurales e indígenas. Preservar la lengua materna, como parte de la identidad de los pueblos y naciones indígenas. Preservación del ambiente. Con la revolución industrial comenzaron a incorporarse al ambiente un sinnúmero de sustancias y elementos químicos que han deteriorado su calidad. Desde entonces, la voracidad de los dueños de la industria por obtener ganancias del trabajo ajeno y de los recursos naturales ha prevalecido antes que mantener el ambiente y garantizar la subsistencia de las mayorías. La planificación en favor de las empresas de construcción de grandes ciudades y la concentración de zonas fabriles han ocasionado un gran deterioro e impacto ambiental con la destrucción de enormes cantidades de bosques, selvas, cuerpos de agua, flora y fauna.
además de la contaminación de los elementos vitales con todo tipo de sustancias tóxicas y venenosas. Entre los principales contaminantes están los gases tóxicos como el monóxido de carbono, los hidrocarburos, las partículas de metales, los aerosoles, etc. El problema de la contaminación no se resuelve solo con llamados a la conciencia ciudadana, ni con los estímulos fiscales a las industrias que no contaminan y multas a las que sí. El problema de la contaminación es un problema estructural, del desarrollo del capitalismo. Mientras no se vean dañadas sus ganancias, la contaminación no será una prioridad para la burguesía. Es importante señalar que 4/5 partes de los recursos biológicos del planeta se encuentran en tierras y aguas de los países pobres, conservando una gran diversidad de organismos vivos en ecosistemas únicos. América Latina es la principal reserva biológica del mundo, y es aquí donde el imperialismo norteamericano hegemoniza y cuenta con una vasta proyección de fuerzas militares sobre áreas ecológicas relevantes como la del sur y sureste de México, Centroamérica y las Amazonas peruana y colombiana. Actualmente estamos viviendo un proceso de valorización de la naturaleza que, impulsado con tecnologías como la ingeniería genética y la biotecnología, ha convertido a la naturaleza en un inmenso banco de genes con un nuevo potencial, no solo para acrecentar el valor de su tierra y el monto de su renta. Es claro que este proceso de valorización será monopolizado por las grandes empresas que, con su carácter imperialista, explotarán estos avances para generar ganancias. Más allá de todas las organizaciones ecológicas altruistas que acercan a la juventud que vive en carne propia la destrucción de los ecosistemas que repercute directamente en sus condiciones de vida y que pretenden mostrar que la lucha por la conservación de la naturaleza se da solo con buenas voluntades, sembrando árboles, recolectando basura, no usando productos que dañen la capa de ozono, etc. La Unión de la Juventud Revolucionaria de México plantea una lucha organizada contra el sistema anárquico de producción capitalista, que debe ser tácticamente orientada hacia frenar los monopolios y su intromisión, que pretende explotar los recursos naturales de México. Esto trazado en acciones directas que involucren a la juventud fundamentalmente con la organización juvenil y popular de asambleas, que proyecten acciones de movilización para la defensa de los recursos naturales, sin descartar la realización de reforestaciones, campañas de recolección de basura, foros y demás acciones que sirvan para acumular fuerzas y fortalecer el proceso organizativo. Actualmente, el 65% de la inversión del mercado chino está puesto en América Latina. Megaproyectos mineros, piratería y objetos con vida utilitaria de 1 año invaden el mercado de consumo en nuestro país. Para la preservación del medio ambiente, respaldamos las luchas contra los megaproyectos. Realizamos jornadas de reforestación. Luchamos por poner las innovaciones tecnológicas y técnicas al servicio de la población y apoyamos los proyectos que impulsen las comunidades organizadas para la preservación y defensa del territorio. Luchamos en contra del cambio climático acelerado por el capitalismo. el puño de la mujer en la lucha por el poder. La lucha de la mujer no es solo una lucha de género que está aislada de la clase trabajadora y el campesinado pobre, sino que implica que los hombres y las mujeres viven formas de explotación y opresión bajo el capitalismo. Por lo tanto, juntos desde su posición de clase social explotada, serán los que luchen política e ideológicamente unidos contra el sistema. En el terreno de la mujer joven, la UJRM debe ser capaz de influir, partiendo de esta visión con conciencia de clase. Nuestros ejes de lucha deberán servirnos para organizar comités de lucha y para dar el debate ideológico a las visiones de la clase media y la burguesía. Por el respeto a la igualdad de género, en contra de cualquier forma de discriminación, acoso o violencia en contra de las mujeres, contra la opresión y explotación de la mujer trabajadora, a favor de garantizar los derechos de la mujer sobre la sexualidad segura y la salud reproductiva, reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, como una responsabilidad social para el involucramiento y desarrollo de las habilidades de la mujer en el trabajo productivo. Por el desarrollo de las mujeres como miembros creativos y productivos de la sociedad en igualdad plena de derechos, haciendo uso de una auténtica libertad en el marco de relaciones de solidaridad y cooperación entre hombres y mujeres. Por la liberación social, económica y política de la mujer.
Reivindicamos la lucha de las mujeres por incorporarse en primera línea por la conquista de derechos. Luchamos contra la explotación sexual, la trata de mujeres, de niñas y jóvenes. Luchamos por salarios iguales y el derecho a un trabajo digno y seguro. Por derechos sociales, la protección del ambiente. Contra el racismo y la xenofobia. Por el derecho a la participación política en igualdad de condiciones al servicio de las masas populares y no del capital. Reconquistar la importancia histórica del 8 de marzo como el día de homenaje y de la lucha de las mujeres que combaten en el mundo contra el dominio capitalista, contra el imperialismo y por la liberación de la humanidad. La lucha por la conquista de los derechos de las mujeres trabajadoras y contra la explotación del trabajo infantil. Reivindicación del 25 de noviembre como el día contra todos los tipos de la violencia hacia las mujeres. La violencia tiene múltiples formas. Todas provienen de la identidad de la mujer como mercancía y propiedad privada estimuladas por la enferma sociedad capitalista. El machismo y el patriarcado obedecen a esta condición, a la dependencia económica de la mujer, quien no puede tenerla, como cualquier otra mercancía. La roba, la viola. Contra la violencia intrafamiliar, sexual, verbal, la violencia como consecuencia de la agresión y de las guerras imperialistas contra los pueblos, en las cuales las mujeres se convierten en víctimas y trofeos de guerra. Por el aborto libre, seguro y gratuito. Porque la lucha por la libertad de género es de fondo de clase, debe unirse en la lucha más amplia por la transformación de la sociedad hacia el socialismo. La labor de frente único en el trabajo de la mujer joven que nos corresponde será contribuir a la construcción del Frente Nacional de Mujeres Proletarias, crear y convocar a la unificación de los grupos de mujeres ya organizados en un espacio de organización amplia, que permita impulsar la política de frente único y levantar un programa revolucionario en ella. Convocar a la organización de otros sectores de mujeres, asumiendo que la columna vertebral de esta son las mujeres proletarias mineras, electricistas y petroleras. Es decir, una organización de mujeres que aspire a tener un carácter de clase y un proyecto revolucionario que se diferencie del estilo de trabajo de las diversas tendencias que desde la pequeña burguesía pretenden apartar la lucha de las mujeres de la lucha por la revolución proletaria o reducirlo a una lucha de género. Las tareas que tenemos para la construcción del Frente Nacional de Mujeres Proletarias son las siguientes. Construir comités de lucha en mujeres jóvenes, en el sector estudiantil, urbano popular, etc. Contribuir teórica y prácticamente desde la UJRM al fortalecimiento de este frente. Favorecer el trabajo organizativo de las mujeres indígenas, estudiantes o jóvenes de los barrios o comunidades, amas de casa, jefas de familia, etc. Generar espacios de aprendizaje de arte y oficio para erradicar la dependencia económica de la mujer. A igual trabajo, igual salario. Derecho a la maternidad y sexualidad segura e informada desde los barrios, colonias, escuelas, campo. Derecho a las mujeres a elegir sobre su cuerpo, reproducción sexual y descendencia. Juventud migrante. La crisis del capitalismo y las políticas adoptadas por las naciones, resultado de las imposiciones del imperialismo, han propiciado que miles de personas migrantes deban abandonar su lugar de origen ante la falta de oportunidades, empleo, la violencia, el desplazamiento de comunidades por los megaproyectos y el cambio climático. Esto ha originado una crisis migratoria, ante la cual el Estado mexicano ha adoptado una política de puertas abiertas, que en los hechos ha resultado ser de criminalización y militarización en las fronteras. Si consideramos los trámites burocráticos largos y las pocas opciones que tienen las personas migrantes para subsistir mientras se realizan, esto los deja vulnerables al lucro y la corrupción de las autoridades, del crimen organizado y la violencia de género. Aunado a ello, las personas migrantes se han visto privados de todo derecho, incluidos los laborales, al tener que sobrevivir con sueldos inferiores a los de la ley y jornadas extenuantes, sin acceso a servicios de salud y educación. Sobre los derechos de la juventud migrante. Nos oponemos a la detención de las personas migrantes por parte de las instituciones del Estado. Nos oponemos a la separación de las familias migrantes en los retenes.
Nos oponemos a la política de criminalización y persecución de las personas migrantes. Luchamos para que se garantice el derecho a la educación, salud, movilidad, empleo y estancia en condiciones dignas para las personas migrantes. Juventud LGBTI+. La segregación con base en la orientación sexual es común en la historia de la sociedad en diversos puntos de su desarrollo, lo que con frecuencia origina desprecio, odio y rechazo hacia las personas de la diversidad sexual de las clases oprimidas, negándoles derechos básicos como el derecho al trabajo. Incluso pueden ser víctimas de atentados contra su integridad física y vida. Bajo este escenario, nos oponemos a estas medidas conservadoras que precarizan las condiciones de vida de la juventud sexodiversa de las clases oprimidas. Para garantizar los derechos de la juventud LGBTI+, nos oponemos a la violencia y discriminación ejercida en contra de la juventud por su orientación sexual en los espacios de salud, laborales, escolares, institucionales o cualquier otro. Sobre el trabajo antifascista. ¿Qué es lo que podemos oponer nosotros al fascismo y al peligro de una guerra imperialista? Podemos y debemos oponerles la unidad de todas las fuerzas antifascistas y, en primer término, la unidad de las fuerzas de la joven generación trabajadora. La elevación 1000 veces más grande del papel y actividad de los jóvenes en la lucha de la clase obrera por sus intereses, por su causa. Dimitrov, 1937. El fascismo es la guerra. Sobre el Campamento Internacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista. La crisis del capitalismo que empezó a agudizarse en 2008 dio como resultado que la oligarquía financiera desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial orientara la implementación de políticas reaccionarias y con contenido fascistoide para maximizar sus ganancias y descargar la crisis en el pueblo, polarizando la contradicción capital-trabajo, en la cual por un lado la mercancía es producida gracias a la fuerza de trabajo de los obreros, pero por otro lado, los burgueses parásitos son los que mediante la propiedad privada exprimen toda la fuerza de trabajo de los obreros. En la juventud es donde más ha repercutido la crisis, degenerando en prostitución, drogadicción, delincuencia organizada, es decir, las perspectivas de vida que este sistema capitalista le da a la juventud son de muerte, hambre, miseria y explotación. Esto ha provocado que en los pueblos de Europa, la juventud esté jugando un papel importante en la reivindicación de sus demandas más sentidas. En Latinoamérica tenemos la reciente movilización estudiantil en Chile, misma que tuvo su antecedente en el 2005, con el denominado Movimiento de los Pingüinos, que estuvo conformada con estudiantes secundarios, quienes en pleno 2011 son los protagonistas de lucha. Nos oponemos al fascismo y el imperialismo para luchar contra los efectos de la crisis económica internacional en la juventud, contra las políticas represivas de carácter fascista implementadas contra las luchas de la clase trabajadora, el campesinado pobre, las mujeres, las minorías y los pueblos de México y el mundo. Contra toda forma de expresión de discriminación, racismo y xenofobia. En solidaridad con el movimiento obrero, campesino, de las mujeres, las minorías y los pueblos del mundo. Por la Organización Unitaria de la Juventud Democrática, Antifascista y Antiimperialista. La ruta organizativa rumbo al Campamento Internacional nos debe permitir seguir acumulando fuerzas entre la juventud, ya que está claro que esta crisis no tiene marcha atrás y que la única solución es la organización, movilización y pelea callejera. Las tareas que ahora debemos desarrollar en la construcción del Frente Único de la Juventud son: impulsar la conformación de una estructura internacional que proyecte la construcción del Campamento Internacional y otros referentes internacionales de la juventud, así como la realización de jornadas de lucha internacional, misma que sirvan de contrapeso a las tendencias de fascistización a nivel mundial y aglutinen a la juventud en la lucha por erradicarles. Materializar un referente nacional de la juventud antifascista y antiimperialista que asuma las tareas internacionalistas del campamento y construya el Frente Único de la Juventud.
Impulsar jornadas de lucha de la juventud antifascista y antiimperialista, los días 10 de junio, 2 de octubre, 1 de diciembre y 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Que la juventud salga a las calles en las movilizaciones nacionales acordadas por el conjunto del movimiento popular.